Bueno chicos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Este es el video con las respuestas. No van a estar en orden posiblemente, pero voy a tratar de contestarlas todas porque las tengo atrás de la pantalla del celular y me está tapando todo un armatoste que hice para que más o menos la cámara enfoque de mi pecho en adelante. Así que, bueno, acá van las respuestas. El primer cuento de algo muy grave va a suceder en este pueblo de García Márquez. Es un texto inventado, no es nada que haya pasado en ningún lugar y tenemos la referencia en la primera oración donde el narrador, que es la voz inventada por el autor, no los diálogos de los personajes, los diálogos es otra cosa. El narrador dice: imagínese usted un pueblo y tal, 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 tal cosa. Ahí donde dice imagínese usted, claramente nos está proponiendo que lo imaginemos, que lo supongamos, que lo inventemos. Por lo tanto, eso que ocurre no pasó en ningún pueblo que se conozca, pero podría llegar a pasar. Hay pueblos donde la gente es muy supersticiosa y donde hay solamente un mal presentimiento, la gente ya entra en pánico, así que podría llegar a pasar. El tema del narrador es un narrador externo, es un narrador que no es un personaje dentro del texto, no actúa, no interactúa con ellos y aparece por lo menos en dos o tres momentos. Uno es el principio, donde ya lo mencioné. El segundo, donde agarra y dice: para no hacer tan largo el cuento. Ahí también aparece porque está como cortando la narración para hacer una especie de aclaración. Y después al final, cuando está hablando acerca de los instrumentos de los músicos del pueblo, hace un paréntesis donde habla del calor y bueno, de cómo tienen que remendar los instrumentos. Ahí también aparece fuertemente el narrador. Después, lo que se está contando claramente no es real. El presentimiento de la señora no está fundamentado. Ella no es psíquica, ni visionaria, ni predice el futuro. Pero pasa que, como todo el pueblo empieza a sugestionarse, eso que ella al principio creía y no tenía ningún fundamento termina por convertirse en algo real. Pero no es que la señora ve el futuro. Con respecto al tema de las imágenes, las dos imágenes son metáforas que forman parte de todas formas una teoría física muy famosa, que es el efecto mariposa. El tema de que en un extremo del mundo el aleteo de una mariposa provoca en el otro extremo del mundo un huracán. Lo mismo la imagen del copo de nieve. El copo de nieve, que es algo chiquitito, si cae en el lugar determinado puede generar una avalancha o una bola que se vaya haciendo cada vez más grande hasta que es una avalancha. Es lo mismo que pasa en el cuento. Es una analogía o una comparación. El presagio, que era algo chiquitito, inofensivo, que no podía hacerle daño a nadie, termina generando una catástrofe para el pueblo. El dinosaurio. Este le dio dolores de cabeza a más de uno. Chicos, el relato es eso que está ahí abajo. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. No es un cuento, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no es un cuento? Porque solamente tiene inicio, marco o principio. Todo cuento tiene tres partes, que es marco, nudo y desenlace. Este solamente tiene inicio, tiene personajes que son dos: la persona o cosa que se despierta, puede ser un animal, y el dinosaurio, que lo tomamos como si fuera un ser vivo por el momento, y nos da información tanto de tiempo como de espacio. Ustedes me inventaron un tiempo y un espacio, pero se las hago sencilla. ¿Dónde vemos el tiempo? Dice cuando despertó. Si dice cuando despertó, cuando es un pronombre de tiempo. Y si se despertó, quiere decir que en un momento estuvo dormido. Y despertó es un verbo que está en pretérito, en pasado. Lo mismo pasa con estaba, que es un verbo en pasado. Y el todavía también nos indica una duración extendida en el tiempo. O sea que cuando estaba despierto en un momento, el que despierta, eh, durante la siesta o la dormida, y luego, cuando vuelve a despertar, durante todo ese tiempo el dinosaurio estaba. Entonces, todos esos indicadores nos hablan del tiempo. ¿Y qué pasa con el lugar? Allí. Ahí tenemos un adverbio de lugar, allí. No sabemos dónde es allí, pero allí indica un lugar, allí. Entonces, esa es toda la información que tenemos de tiempo y de espacio.
Con respecto a, bueno, el cuento no tiene conflicto, eso ya lo dijimos. ¿Por qué no tiene conflicto el microrrelato? Es un microrrelato. Porque la presencia del dinosaurio no sabemos si es buena o es mala, no sabemos si es amigo o enemigo, no sabemos si está vivo o es otra cosa el dinosaurio. Entonces, al no saber qué vínculo tiene el personaje que despierta con el dinosaurio, no sabemos si es una situación conflictiva o no, no nos dice nada el relato. ¿Es posible ver dinosaurios en nuestra época? Sí, chicos, es posible. Los dinosaurios existen. Que estén vivos o estén extintos es otra cosa, pero existen. Porque si yo voy a un museo, veo fósiles de dinosaurios o puedo ver maquetas de dinosaurios. En la juguetería hay un montón de juguetes de dinosaurios, sean de peluche, sean de plástico. Si yo veo Jurassic Park y veo dinosaurios. Si yo voy a Tecnópolis, voy a ver los dinosaurios que son robots, pero los voy a ver. Un dinosaurio puede ser un dibujo, un dinosaurio puede ser una persona muy vieja con un pensamiento muy retrógrado o muy antiguo. Entonces, dinosaurios los vemos, son parte de nuestra vida cotidiana y realmente existen porque fueron seres vivos de la prehistoria, pero existen. Y con respecto a la canción famosa, la canción a la que me refiero es una canción de Charly García escrita durante la dictadura nuestra, que fue Los dinosaurios, donde se habla acerca de los desaparecidos y los dinosaurios son una referencia a los militares que eventualmente iban a desaparecer luego de la dictadura. Para que se queden tranquilos, este microrrelato de Augusto Monterroso, Monterroso era un escritor mexicano y la lectura que se le dio tiene que ver con un partido político que era el PRI, que sigue existiendo, que durante muchos años siempre ganaba las elecciones. Todos los candidatos al Partido Revolucionario Intransigente, si no me equivoco, ganaba las elecciones. Entonces Augusto Monterroso lo que decía era que cuando él se despertara, el PRI iba a seguir en el poder, como si fueran un conjunto de dinosaurios que desde hace milenios está gobernando el país y nunca van a salir del poder. Bueno, continuamos con Knock. Knock es un cuento muy lindo, se dice que es el relato de terror más corto que existe. ¿En qué se parece al cuento anterior? Es breve, en eso estamos de acuerdo, pero se distinguen varias cosas. Primero, en vez de tener una sola oración, tiene dos. Da mucha más información, más precisa sobre tiempo y espacio, cambia el contenido. Pero también es un texto incompleto, porque este tiene conflicto, podemos encontrar un conflicto, pero no podemos encontrar un desenlace, no tiene final, o es un final abierto que nos deja a nosotros demasiada interpretación. Acerca de en qué género lo podemos encasillar, ya dijimos, de terror o de misterio, pero también podría ser ciencia ficción, porque la ciencia ficción habla mucho de escenarios futuros apocalípticos donde la raza humana está casi extinta, así que podría ser también ciencia ficción. Para inventarle un final al cuento, hay muchas opciones, no hay una que sea válida. Dice que es el último hombre sobre la tierra, o sea que pueden existir mujeres todavía. El último hombre no implica que no haya animales, entonces puede ser un animal o una mascota el que le golpea la puerta. Pueden ser fantasmas, pueden ser extraterrestres, pueden ser robots, puede ser su misma imaginación, puede ser un demonio, qué sé yo. Bueno, un montón de seres que pueden estar ahí tocando la puerta. ¿Y qué es lo que perturba, no? ¿Qué palabras son las que generan intriga? Primero, el último. Y que sea sobre la tierra, porque si dijéramos el último hombre en el cine, mucho miedo no nos da, o el último hombre en el kiosco, el supermercado, no nos da mucho miedo. En cambio, que sea el último hombre sobre la tierra, da una sensación de soledad. Y el de repente también es una cosa abrupta que uno no se esperaba, entonces el de repente es como un recurso para generar miedo o sorpresa. Y tocan la puerta, ese tocan está en plural, no está en singular. Siempre llama a uno solo a la puerta, pero puede ser uno, pueden ser varios, entonces ese indefinido también genera un poco de escalofrío, si queremos. Bien, vamos con El fin de Frederick Brown. Este también es un cuento que a mí me gusta muchísimo y es muy divertido. El protagonista es el profesor Jones, claramente, y lo que descubre es que el tiempo es un campo y ese campo se puede invertir. Ese es el descubrimiento. A partir de ese descubrimiento, el profesor Jones crea
una fórmula o una ecuación e inventa una máquina que le permite poner a prueba su teoría. Entonces, ojo con lo que descubre y lo que inventa, que son dos cosas distintas. El profesor Jones, cuando toca el botón, supuestamente lo que hace es invertir el tiempo. Nosotros tenemos una visión lineal del tiempo donde tenemos pasado, estamos parados en el presente y vamos hacia el futuro. O sea que en una línea el tiempo iría hacia el futuro. Lo que hace la máquina del profesor Jones es que desde el presente, en lugar de dirigirnos hacia el futuro, empecemos a dirigirnos hacia el pasado. ¿Cómo hace el cuento para demostrarnos que el profesor Jones tuvo éxito con su máquina? Empieza a repetir las palabras en el orden inverso en el cual son escritas. Si bien no está escrito letra por letra al revés, sino palabra por palabra, para que lo podamos medianamente leer y entender, esa forma de narrar el cuento de la misma manera, pero espejada, de forma de un espejo, es lo que nos da a entender que el profesor Jones tuvo éxito. Entonces, el profesor Jones dice que va a hacer algo y el cuento al mismo tiempo acompaña con la forma esa rara de narrar el éxito del profesor Jones. Y el título del cuento, ¿qué pasa con el fin? ¿El fin de qué? El fin de varias cosas puede ser. Puede ser el fin del tiempo como lo conocemos, del tiempo lineal hacia el futuro. Puede ser el fin de la existencia como la conocemos, porque las cosas van a empezar a ir desde el presente hacia atrás, entonces a rebobinarse todo. Puede ser el fin de la humanidad también. Puede ser... alguien me había dicho como el fin de este mismo cuento, porque el final del cuento es el mismo del principio, entonces pudo haberse llamado de cualquiera de las dos formas. Entonces, el título siempre tiene relación con el texto. Si el título se llama el fin, tenemos que ver el fin de qué cosa. Por ahí es el fin de la investigación del profesor Jones también. Bien, vamos con Ojo con los Orozcos, que es un fragmento, no es la canción entera. La canción entera es mucho más larga y es más confusa, por eso la obvié, de León Gieco. Rasgos que le tendría que haber llamado la atención. Tiene rima. Sí, las canciones suelen tener rimas. Dice algo, cuenta algo. Las canciones suelen decir y contar algo. El tema es que esta canción está toda escrita con O. No hay ninguna otra vocal que no sea O. Entonces es un trabalenguas, es una rima todavía más ingeniosa. Sí, es algo por el estilo, porque está todo escrito con O. ¿De qué trata la canción? Trata de 8 hermanos, que pueden ser monos o pueden ser personas apodados los monos, que tienen oficios muy distintos, pero son todos malos, salvo Rodolfo, que es músico y es un músico fenomenal. Entonces el narrador o voz poética, el cantante, va enumerando un poco la vida de cada uno para que los conozcamos más, y justamente eso es lo que se vincula con la biografía, que es la narración de una vida o la descripción de una vida. Entonces cada estrofa vendría a ser contar un poco la vida de ese mono, es una biografía de cada uno de esos hermanos. Simplemente eso. Bueno, y este último video, los alumnos del colegio Madre Teresa, los de primer año del Madre Teresa, no hace falta que lo vean porque es un texto que ya lo estuvimos trabajando durante la semana de recibimiento, que es el de Cómo se divertían, de Isaac Asimov. Los del colegio San Ramón sí lo tienen que ver porque lo tenían de actividad durante la cuarentena. El cuento de Asimov transcurre el 17 de mayo del 2157. Esa es la fecha con la que arranca. Se trata de dos nenes, Tommy y Maggie, que se llevan un par de años de diferencia, donde Tommy le dice a Maggie, eso es, si lo escuchan, un sonido de raid o desinfectante, que Tommy encuentra un libro que le pertenecía al abuelo de su abuelo y lo encontró en el ático de su casa. El libro era un texto sobre la escuela del pasado y a Maggie le llama mucho la atención porque tanto Maggie como Tommy estudian desde su casa en una habitación especial donde tienen un profesor electrónico que es como una especie de computadora gigante, un rectángulo enorme, que les da clases y tienen un lugarcito donde depositan la tarea y el profesor se las corrige. A Maggie le llama mucho la atención el objeto libro porque ya no existen los libros, sino que cada uno tiene su compudiario donde estudia y escribe, y le genera un poco de
asombro bastante el hecho de que los profesores son seres humanos, son hombres que no van a las casas, sino que todos los chicos tienen que ir al colegio a escuchar a los profesores, y que un profesor sepa más que una máquina. ¿Cómo puede ser eso? Todo eso les sorprende. Y a la vez después le genera tristeza el hecho de que su escuela del futuro es mucho más fría y solitaria que la escuela del pasado. A ella le molesta mucho no poder compartir la tristeza con sus compañeros, y seguramente antes se divertían mucho más de lo que ella se divertía en la escuela. Entonces quedan las consignas acerca de cómo se divertían sus abuelos. Muchos me pusieron la payana con figuritas, con bolitas, con trompos, con elásticos, con sogas. Está todo eso perfecto. Era así como nos divertíamos incluso los chicos de mi generación. ¿Y cómo se divertirán en el futuro? Bueno, muchos dijeron con cosas electrónicas, em, cosas eléctricas, realidad virtual, realidad aumentada, y cosas por el estilo. ¿Y en qué les recuerda a la situación actual que estamos viviendo y qué tan lejos estamos de la escuela del futuro? Bueno, yo no creo que estemos muy lejos. De nuevo, ustedes están en su casa, yo estoy en la mía, estamos hablando a través de una pantalla. Yo les mando tarea por internet, ustedes me la devuelven, yo la tengo que corregir. Creo que esta situación nos forzó a todos a adelantar un poco la escuela del futuro de Maggie. No sé si con mejores o peores resultados. A mí esto todavía no me convence, si bien estoy dándome cuenta de que tengo aptitudes para ser un youtuber o un instagramer. Pero prefiero estar en el aula con ustedes y reírme un poco y disfrutar de la situación que se genera. Así que, bueno, estas eran las respuestas de las consignas que les mandé las últimas 2 semanas. Espero que hayan coincidido, yo de todas formas las estuve viendo y corrigiendo. Em, Así que seguiremos a partir del 1 de abril con nuevas actividades, y siempre que tengan dudas saben que me pueden escribir.